buenos días a todos. Hoy es martes, día 12 de agosto, y estamos en la semana 19 del tiempo ordinario. Evangelio del día de hoy: Mateo 18, 1 al 5, 10, 12 al 14. El capítulo 18 de San Mateo, que leemos desde hoy al jueves, nos propone el cuarto de los 5 discursos en que el evangelista organiza las enseñanzas de Jesús, esta vez sobre la vida de comunidad. Por eso se le llama discurso eclesial o comunitario. La primera perspectiva se refiere a quién es el más importante en esta comunidad. Es una pregunta típica de aquellos discípulos, todavía poco maduros y que no han penetrado en las intenciones de Jesús. La respuesta seguramente los dejó perplejos. El más importante no va a ser ni el que más sabe, ni el que está más dotado de cualidades humanas, sino que llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os digo que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Un niño el más importante? La parábola de las 100 ovejas y de la que se descarría parece que hay que interpretarla aquí en la misma línea que lo del niño. Cada oveja, por pequeña y pecadora que parezca, comparada con todo el rebaño, es preciosa a los ojos de Dios. Él no quiere que se pierda ni una. Nos convenía la lección. Si somos de los que andan buscando los primeros puestos, y creen que los valores que más califican a un seguidor de Jesús son la ciencia o los dotes de liderazgo o el prestigio humano, hacerse como niños, los niños tienen también sus defectos. A veces son egoístas y caprichosos. Pero lo que parece que Jesús vio en un niño, para ponerlo como modelo, es su pequeñez, su indefensión, su actitud de apertura, porque necesita de los demás. Y en los tiempos de Cristo también su condición de marginado en la sociedad. Hacerse como niños es cambiar de actitud, convertirse, ser sencillos de corazón, abiertos, no demasiado calculadores, ni llenos de sí mismos, sino convencidos de que no podemos nada por nuestras solas fuerzas y necesitamos de Dios. Por insignificantes que nos veamos a nosotros mismos, somos alguien ante los ojos de Dios. Por insignificantes que veamos a algunas personas de las que nos rodean, tiene toda la dignidad de hijo de Dios y debe revestir importancia a nuestros ojos. Vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Jesús vino como el siervo, no como el triunfador. No vino a ser servido, sino a servir. Nos enseñó a no buscar los primeros lugares en las comidas, sino a ser sencillos de corazón y humildes. Los orgullosos, los autosuficientes, como el fariseo que subió al templo, ni necesitan ni desean la salvación. Por eso no la consiguen. Están tan pagados de sí mismos, tan soberbios, que su egoísmo parece que lo llena todo. Hoy, día 12 de agosto, la Iglesia celebra a muchos santos y también a Santa Juana Francisca de Chantal. Santa Juana Francisca Fremont, baronesa de Chantal, nació en Dijon el 23 de enero de 1572 y muere en Moulins el 13 de diciembre de 1641. Nacida en una familia católica ferviente de la aristocracia francesa, hija de Benigno Fremont y Margarita de Barbici. Su madre muere cuando ella contaba con 18 años, quedando bajo la tutela de su padre y su abuelo materno, y educada por su hermana mayor. La recidumbre y la militancia de su padre en el bando católico durante las guerras de religión es la mayor influencia de su niñez. Recibe una formación muy completa y desde su infancia se destaca por su vida piadosa.
En 1593 contrae matrimonio con el barón de Chantal, Christopher II, a quien da, durante los 7 años siguientes, 6 hijos, aunque 2 de ellos murieron durante la infancia. Forman una familia armoniosa en la que se viven los ideales católicos, a pesar de las separaciones por la participación del barón en las guerras de religión. Pero en 1601 el barón de Chantal es herido durante una cacería por el señor de Lissy y tras 9 días de sufrimiento en manos de un mal médico, muere dejando viuda a Juana, que se traslada a pasar el año del luto en Dijon a causa de su padre. Pero su suegro le exige que se traslade con sus hijos al castillo de Montleón, perteneciente a la baronía de Chantal, cerca de Autun. El viejo señor le somete a continuas vejaciones, pero la joven viuda siempre le estuvo sometida, mostrándole agradecimiento y llenando su castillo de alegría familiar. Durante la Cuaresma de 1604 viaja a Dijon junto a su suegro a visitar a su padre y allí escucha la prédica de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, quien cena frecuentemente en casa de Benigno Frimont y así se gana poco a poco su confianza. El obispo se siente profundamente impresionado por la piedad de Juana. Desde este momento, Francisco de Sales se convierte en su director espiritual y por su consejo Juana modera sus devociones y actos piadosos para poder cumplir con sus obligaciones como madre, hija y nuera. Esta es la base de la espiritualidad salesiana y su plasmación más perfecta está en la vida de Madame de Chantal, de quien se dice que era capaz de orar todo el día sin molestar a nadie. Además atiende a los enfermos pobres y se modera mucho en las mortificaciones corporales. San Francisco de Sales no permite a su dirigida que olvide que está en el mundo, que tiene un padre anciano y sobre todo que es madre. Con frecuencia le habla de la educación de sus hijos y modera su tendencia a ser demasiado estricta con ellos. Madame de Chantal tiene desde joven una especial querencia por la vida contemplativa, así que cuando en 1607 San Francisco de Sales le expone su proyecto de fundar una nueva congregación, Juana la acoge con gran alegría, dividiendo su corazón, ya que tiene una intensa vida familiar. El obispo le recuerda que sus hijos ya no son niños y que desde el claustro podría velar por ellos. Juana Francisca casa a su hija mayor con el barón de Torrens, hermano de San Francisco de Sales, y se lleva consigo al convento a sus 2 hijas menores. La primera muere al poco tiempo y la segunda se casa más tarde con el señor de Tolochon, Celso Benigno. El hijo mayor quedó al cuidado de su abuelo paterno y de varios tutores. El primer convento de la Orden de la Visitación de Nuestra Señora, las Salesas, es inaugurado en 1610 en Annecy, en Saboya. Junto a Juana Francisca están 2 damas, María Fabre y Carlota de Brechard, y una sirvienta llamada Ana Costé, y ese mismo año crecen en número hasta la 12 de religiosos. El primitivo carisma de la orden es una gran novedad. Debían servir de refugio a quienes no podían ingresar en otras congregaciones y las religiosas no debían vivir en clausura. Para poder consagrarse de la nueva familia religiosa debían ser el de visitar y asistir a los enfermos pobres en su domicilio, uniendo la vida activa a la vida contemplativa. Bueno, así pues la espiritualidad de la visitación pues ha ido realmente creciendo y ganando, ¿no? Se convierte en la primera superiora y para la atención de su vida interior y de sus hermanas, Francisco de Sales compone el Tratado del Amor de Dios, un método de oración simple y natural, compatible con cualquier circunstancia personal, basado en la correspondencia espiritual entre los 2 santos y las experiencias místicas de Juana. En 1622 muere San Francisco de Sales y es sepultado en el convento de la Visitación de Annecy, y en 1627 su hijo Celso Benigno perece
el hijo de Juana me refiero, perece en el campo de batalla y deja viuda y una hija de 1 año que con el tiempo sería la célebre Madame de Sévigné. A Francia, Saboya y Piamonte se desata una epidemia. Juana no abandona su monasterio y pone a disposición del pueblo todos los recursos de su convento. Durante el viaje de vuelta a Annecy cae enferma de pulmonía y fallece en el convento de Moulins el 13 de diciembre de 1641. Fue beatificada por Benedicto XIV en 1751 y canonizada por Clemente XIII en 1667. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.